Bueno, pues nosotros somos el grupo 1 y vamos a explicaros la preparación de la exploración en tomografía computarizada. En este vídeo os hablaremos sobre la puesta en marcha, los componentes, la recogida de datos, el material, el requisito de preparación, las características, los tipos de pacientes especiales que encontramos, los estados del paciente y la prevención de riesgos laborales. A continuación os voy a dejar con mi compañera Ángela, que os va a explicar los 3 primeros puntos del trabajo. Ángela, voy a explicar la operación de la puesta en marcha. Vale, pues antes de comenzar una jornada tenemos que seguir 3 pasos esenciales. El primero es la activación del equipo, que comprobamos si hay corriente, y luego tenemos que encender directamente el equipo, empezando primero por el gantry, luego por la consola y luego por el ordenador. Luego tenemos el calentamiento del tubo de rayos X, que el equipo hace disparos automáticos y que suben gradualmente de potencia. Esto evita averías y mejora la calidad de la imagen. Y por último tenemos la calibración, que eso se ajusta en los parámetros del equipo y se detectan los fallos. Este proceso es muy estricto y se tiene que hacer todos los días. Pero bueno, junto con estos 3 lo combinamos y tenemos la llamada prueba general, que garantiza que el equipo está en buen estado y está totalmente operativo para trabajar. Luego seguimos con los componentes del equipo, y el equipo TAC tiene 3 componentes principales. El primero es la consola o la estación de trabajo, que aquí es donde actúa el técnico, siempre detrás de un portátil, y está separada por un cristal plomado. Luego tenemos el gantry, que es el aro del TAC. En él se encuentra el tubo de rayos X, los colimadores y los detectores. Tienen botones para mover la mesa, tiene también tiene botones para cambiar la mesa, cambiar el ángulo, activar la luz y también para parar la operación en caso de alguna emergencia. Y por último tenemos la mesa del paciente, que es obviamente donde se coloca el paciente. Mira, ¿dónde está? Aquí. No, aquí. Perdón. Y también la mesa del paciente tiene como una base elevadora para mover al paciente y unos carriles para la sujeción en caso de que se caiga o demás. Y por último tenemos el material necesario, que además del escáner es necesario tener material preparado. Tenemos los elementos de confort y posicionamiento, que podemos encontrar aquí: los cojines, cabezales, banda de sujeción para evitar movimiento. Luego tenemos el material de protección radiológica, como delantales, guantes plomados o protectores de bismuto. Muy importante, estas cosas no se ponen donde vamos a hacer, donde la zona que se va a explorar. Luego tenemos también el material de botiquín, como las gasas, los guantes, las vendas. Y por último tenemos las bombas de inyección de contraste, tanto para el contraste intravenoso como el contraste rectal o oral. Y en exploraciones intervencionistas encontramos los catéteres, las guías y otros materiales específicos. Y hasta aquí mis 3 puntos. Hola, pues yo soy Ladi y os voy a hablar de la recogida y comprobación de datos del paciente. Bueno, pues antes de realizar una prueba de TC es obligatorio verificar el volante del paciente, es decir, la solicitud del médico que trae consigo y los datos del paciente. Y bueno, pues el volante debe incluir la fecha de solicitud de la prueba, los datos personales del paciente, es decir, el nombre, el sexo y la fecha de nacimiento. También debe incluir el tipo de exploración más la zona solicitada en la que se va a realizar la exploración, porque a veces se pueden producir errores de cálculo de dosis o lo que sea, si es en caso de que necesite contraste. Bueno, y después también debe incluir el volante el motivo por el que se realiza
la prueba, el estado en el que se encuentra el paciente y por último, pues las informaciones relevantes como son alergias, estudios previos que se le hayan realizado o movilidad reducida, es decir, si es necesario ayuda para que se le realice la prueba. Y bueno, pues el técnico debe confirmar los datos del paciente, tiene que es decir, los datos, cuando digo los datos me refiero a la identidad del paciente. Y también debe revisar que no lleve objetos metálicos, es decir, que no lleve nada que pueda interferir en la prueba. Y pues comprobar que la ropa sea adecuada para que se realice la prueba, es decir, que no puede llevar nada que sea de licra, sino que sea de algodón, o que si va a ser en la parte torácica no lleve ningún dibujo que pueda crear un artefacto en la imagen. Luego también están los requisitos de preparación de la prueba. Bueno, antes de que el paciente debe recibir instrucciones o tanto orales como escritas cuando solicite la prueba que se le va a realizar. Y también tienen que incluir, por ejemplo, si es en caso de que necesite que la prueba vaya a ser para abdomen o abdominopélvico, pues decirle que tiene que estar en ayuno de 6 a 8 horas, o también se le puede incluir que tenga que llevar laxantes, porque a la hora de que se le administre, ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra. Contrastes, eso, a la hora de que se le administre contrastes. Y pues obviamente también en la explicación que se le da tienen que decirle que pues que no lleve cosas metálicos y pues la ropa adecuada que puede o tiene que llevar. Luego está la preparación del técnico y del equipo. Bueno, el técnico antes de comenzar debe verificar el calentamiento y la temperatura en que se encuentra la máquina y la calibración diaria, es decir, que cuando lleguen pues tienen que calibrar, apuntar la temperatura que tiene la máquina, etc. También pues tener el material que se va a necesitar preparado, es decir, el buki si es necesario y pues objetos de inmovilización como son almohadillas o lo que sea para evitar que el paciente se mueva. También tiene que confirmar pues que el paciente ha seguido la prueba, la preparación necesaria, es decir, lo que se le ha indicado anteriormente. Luego están los pasos de procedimiento. Bueno, uno de los pasos es el consentimiento informado. Cuando llega el paciente se le debe informar de la prueba que va a realizarse y asegurarse de que lo entienda, es decir, que se le debe explicar pues con palabras simples para que entienda pues a qué se va a someter. Y pues puede firmarlo el paciente o un representante del paciente. En caso de que los casos en los que lo deben firmar el representante son casos de que sean menores, que tengan sentencia judicial de que no pueden, es decir, que otra persona tiene poder sobre la persona que va a realizarse la prueba, es decir, que sea como su representante legal. Y pues pacientes incapaces físicas y mentalmente de realizar la firma del consentimiento. Bueno, después está la introducción de datos en la consola. Bueno, esto es una forma fácil que se usa el sistema de RIS y GIS y pues en él se introduce manualmente los datos del paciente. Luego está también pues la selección del tipo de paciente, es decir, si es adulto o niño, que se le coloca en supino, prono, lateral o cráneo caudal, dependiendo del paciente que sea, del tamaño del paciente, etc. Luego está la selección del protocolo de examen, que según la región que suelen ser según la región que pueden ser cráneo, cuello, tórax, abdomen, pelvis y extremidades. Y después incluyen también parámetros técnicos, como por ejemplo el kilovoltaje, el miliamperaje, grosor de corte, el pitch, el FOV, etc. Bueno, también está la preparación y la sincronización de datos y de bomba de contrastes en caso de que se utilice, adquisición de imágenes, comprobación del estado del paciente y pues retirada de la vía correspondiente. Después, el último punto, que sería pues características de la exploración. Bueno, pues la característica de la exploración es una prueba que se realiza antes de realizarse la prueba definitiva de las imágenes, se le realiza una prueba anterior que se llama topograma y sirve para planificar pues la exploración que se le va a realizar al paciente.
Las características que tiene es que tienen parámetros técnicos fundamentales como el voltaje o el kilovoltaje, que es la sigla que se utiliza. Puede ser alto, es decir, mayor a 140 kilovoltajes, y esto tiene más penetración, pero y provoca menos ruido. También está el kilovoltaje medio bajo, que es de 120 a 90 kilovoltajes, y pues es mejor en contraste, es decir, en representar los contrastes en estructuras pequeñas. Luego está el amperaje. El amperaje o miliamperaje por tiempo, que son MAS. Bueno, esto resulta en mejor resolución de contraste, pero en mayor dosis de radiación. Luego está la resolución, pues, dependiendo del campo de visión del FOV, no sé cómo se pronuncia, FV, pues, y del ángulo de la exploración. Luego está la colimación también, que es el ajuste de la máquina. Bueno, pues es menor, o sea, se suele poner menos as se ajusta menor el as en estudios de cabeza y mayor en estudios correspondientes con pacientes gruesos, es decir, pues de mayor tamaño. Esto suele variar pues si el paciente es más grueso que lo habitual. Y bueno, pues después está el espesor del corte, que suelen ser de 6 mililitros en resolución estándar, que es lo normal, de 6 mililitros en resolución media y 0,75 en alta resolución. Luego están los números de corte, que dependiendo del espesor, la zona y la colimación, pues varían también. Luego está el CT de IBOL, que indica la dosis media alta recibida. Y luego está el tiempo de rotación del tubo, que es el tiempo que tarda el tubo en dar la vuelta al paciente para obtener la imagen. Y bueno, pues cuanto mayor tiempo da la vuelta el tubo, pues mayor calidad de imágenes pues se recibe, pero es mayor la dosis. Luego está el pitch. El pitch es una relación entre desplazamiento de la mesa y el grosor de corte. Es decir, el pitch alto significa menos dosis, pero peor calidad de imagen. Y el pitch bajo, pues es mejor calidad de imagen, pero más dosis. Luego está el filtro, pues que mejora la definición y homogeneidad de la imagen. La matriz, que define cuántos píxeles tendrá la imagen en total al final de todo. Y por último está la duración. Bueno, los tags multicorte, por ejemplo, permiten obtener estudios completos en segundos, reduciendo pues el tiempo de exposición a la radiación del paciente, la dosis de la radiación también, y pues la probabilidad de que el paciente se mueva, ya que cuanto más tiempo se mantenga el paciente en una posición, pues hay más probabilidad de que se mueva por incomodidad. Luego están los efectos de movimiento y apnea. Bueno, cualquier movimiento pues produce borrosidad y artefactos en la imagen, lo que puede invalidar la prueba, es decir, que tenga que repetirse. Para evitarlo, pues se coloca al paciente de forma cómoda, colocándole almohadillas para que estén móviles, cojines o sujeciones. También se le pide apneas, lo máximo son 30 segundos, es decir, cuando se le va a pedir, por ejemplo, que no respire para que se le realice una prueba, pues se le piden de 30 segundos, es decir, pues para que esté cómodo el paciente. Y en niños o personas muy nerviosas, pues se debe considerar la sedación. O a veces tranquilizantes, que nunca el técnico debe proporcionar al paciente, sino que el paciente tiene que traerlo ya tomado de casa, recetado por su médico. Es decir, o si no es recetado por su médico, que ya el paciente haya tomado anteriormente. En caso de que no lo haya tomado, pues tiene que ser el médico quien se lo recete, y pues en caso de que no lo tome, si se pone nerviosa, pues se cancela la prueba, y cuando tenga que volver ya el médico pues le administra la sedación o el relajante que se necesita para que se realice la prueba. Y bueno, pues esos son mis puntos. Vale, pues yo sí voy a explicar los 3 últimos puntos: estados del paciente, pacientes especiales y prevención de riesgos laborales. Los estados del paciente, nosotros como técnicos debemos conocer el tipo de paciente que se va a someter a la prueba para así poderlo adaptar a sus condiciones. Los pacientes se dividen entre individuos colaboradores y a individuos no colaboradores. Individuos colaboradores son aquellos adultos que no se mueven durante la prueba y los niños que comprenden la prueba y comprenden que no se deben de mover. Y los no colaboradores son aquellos adultos que se mueven durante la prueba y también aquellos niños que no comprenden la prueba y comprenden que no se deben de mover.
Aparte de eso, también debemos de tener en cuenta varios tipos de factores, como son la edad, ya que los niños son mucho más propensos a moverse si se encuentran en un estado de conciencia o se encuentran inconscientes. Y por último, también debemos de valorar las patologías o si sufre algún tipo de TIC. Aparte de eso, el estado de vida del paciente se divide en dos tipos, bajo riesgo y alto riesgo. Los de bajo riesgo son aquellos en los que no necesitan un tratamiento demasiado rápido, ya que no supone un peligro para su vida. Mientras que los pacientes de alto riesgo son aquellos que necesitan una prueba, una exploración o un tratamiento muy reciente de manera rápida, debido a que sí que supone un peligro para su vida. A continuación os voy a hablar también sobre otro tipo de estado del paciente, que es la claustrofobia y la ansiedad. La claustrofobia y ansiedad es un sentimiento que siente un paciente o una persona debido a estar en un sitio que es cerrado, como por ejemplo es una resonancia magnética o un TAC. Esto hoy en día lo presentan muchísimos pacientes. ¿Cuáles son sus síntomas? Dificultad respiratoria, náuseas, alteración del ritmo cardíaco, etc. Nosotros debemos de realizarle un sondeo previo al paciente para comprobar si sufre este tipo de ansiedad. Es muy importante reconocer estos síntomas porque hay pacientes que a lo mejor no han sufrido claustrofobia o ansiedad anteriormente, pero sí que la pueden sufrir en este momento cuando se están haciendo la prueba, y por eso mismo es muy importante reconocer aquellos síntomas para evitar la ansiedad y para minimizar la ansiedad. Debemos nosotros de evitarla y de intentar reducírsela al paciente. ¿Mediante qué? Pues mediante informándole al paciente en todo momento de lo que se le va a realizar, manteniendo contacto visual con el paciente, comunicarnos en todo momento con él, informarle que tenemos una perita dentro de la máquina que debe de presionar en caso de que se sienta agobiado, que estamos en la sala de control y nos puede hablar en todo momento como pacientes. También puede, por supuesto, usar unos auriculares con música para relajarse. Le aconsejaremos cerrar los ojos para que no se vea en un sitio cerrado. En caso de que el médico lo vea y bajo supervisión médica, se puede utilizar sedación. También se puede cambiar la cita para otro día y, como ya he dicho anteriormente, el paciente se tome algún tipo de tranquilizante para que venga más tranquilo. O se puede estudiar un poco la prueba del paciente y comprobar si se puede realizar en una máquina abierta, ya sea una resonancia magnética abierta, un TAC que sea más abierto, etc. A continuación os voy a explicar de los pacientes especiales. Los pacientes especiales se dividen en dos tipos de pacientes. Encontramos a los pacientes conscientes de oxigenoterapia. Son aquellos que no son colaboradores y son de alto riesgo. La aprobación debe de ser mínima, es decir, de una manera muy rápida. Debemos de trasladarlos en bloque y, por supuesto, debemos de aumentar muchísimo la higiene para poder evitar las infecciones. La segunda son el politraumatismo. Las enfermedades agudas y de diagnóstico urgente se deben de realizar con prontitud, es decir, de manera rápida. El material y el protocolo se debe de programar con antelación. Posteriormente encontramos a los pacientes con politraumatismo. Son aquellos en los que se debe de realizar la exploración rápida, especialmente si hay sangrado. Como he dicho anteriormente, debemos de permanecer junto a la consola de mando para elegir los protocolos, valorar las imágenes, etc. Los siguientes pacientes que encontramos son los cognitivos. Son aquellos que no son colaboradores y que debe ser su exploración rápida. Se debe de utilizar bandas de sujeción, deben de ir acompañados y, por supuesto, deben de necesitar la sedación. Por último, posteriormente encontramos las vías centrales. Son aquellos que deben de ser tratados con heparina para poder evitar que se coagule la sangre. El flujo se debe de ajustar ajustando los parámetros de la bomba. Encontramos los siguientes, que son los que son alérgicos al contraste intravenoso. Debe de recibir una premedicación del contraste para así poder minimizar la reacción alérgica. Debemos de seguir el protocolo de pacientes alérgicos al yodo. Los siguientes que encontramos son los de pacientes con insuficiencia renal. Se debe de evaluar con analítica el uso del contraste. La dosis debe de ser mínima en proporción al paciente. Si es un paciente de diálisis, esto debe de saberlo el médico con antelación para poder programar el tratamiento. Los siguientes que encontramos son la diabetes. No se debe de interrumpir la medicación en caso de que se esté medicando con metamorfina. Y el ayuno se debe de mantener para aquellos pacientes a los que se les ha programado. Posteriormente encontramos los de aislamiento. Se debe de realizar la prueba en el menor tiempo posible. Se deben de maximizar o se deben de aumentar
las medidas de higiene para evitar infecciones y por supuesto debemos de protegernos nosotros y proteger al paciente utilizando guantes, mascarillas, batas de aislamiento, etc. Obesidad. La apertura del gantry y el peso que soporta la mesa son limitados. Es decir, si tú sobrepasas estos límites, se debe de usar un equipo en específico para este paciente. Para poder analizar las imágenes o reformar las imágenes, debemos de incrementar el voltaje y el espesor del corte. Esto necesita muchísimo más tiempo y recibe mayor dosis el paciente. Después encontramos a los pacientes de pediatría. Estos pueden ser colaboradores o no colaboradores. Para ello existen una serie de accesorios pediátricos para poder usarlo con los niños y debemos de extremar la protección radiológica tanto para nosotros como para el paciente o el adulto en caso de que le acompañe, y debemos de reducir el tiempo de exposición ya que son niños. Y dificultad de comunicación siempre deben de ir acompañados a base de un adulto y debemos de asegurarnos de que ellos han comprendido sus efectos y que han comprendido la prueba. Y por último os voy a explicar la prevención de riesgos laborales. Para ello debemos de seguir el uso de directrices y el mantenimiento de cada equipo, es decir, la sala debe de estar plomada, debe tener cristales y puertas plomadas, la puerta debe tener un sistema de seguridad, la sala tiene que tener un dispositivo de emergencia, los trabajadores deben estar formados en una fuga, la sala debe tener un espacio suficiente para que quepan todas las maquinarias, todos los materiales que se necesitan y por supuesto nosotros como técnicos debemos de tener un dosímetro que mida la radiación. Además de eso también contamos con unos riesgos biológicos que deben de tener las siguientes medidas. Primero de ello debemos de usar guantes, mascarillas, batas de aislamiento, etc. El instrumental debe de eliminarse con un líquido que elimine al 100% o completamente la contaminación y los tejidos se deben de desechar en los contenedores para la recogida de este tipo de material. En la movilización y traslado se debe de utilizar una camilla o una silla de ruedas. Esto supone un esfuerzo para nosotros como pacientes y una gran incomodidad para nosotros como técnicos y una gran incomodidad para el paciente. Para ello debemos de aplicar la ergonomía y debemos de seguir una serie de pasos. Debemos de despejar la zona, es decir, debemos dejar todo lo más limpio posible. Debemos de explicarle al paciente que le vamos a trasladar de la cama a la silla de ruedas, proteger su intimidad en todo momento. Debemos de tener muchísimo cuidado con los accesorios que cuenta el paciente, ya sea una bomba de oxígeno, una mascarilla, etc. Debemos de realizar la fuerza con los miembros inferiores y debe de ser de ayuda entre dos personas, es decir, debemos realizarlo entre dos técnicos. En caso de que el paciente sea demasiado obeso o no podamos con él, se deben de utilizar unos sistemas mecánicos. Y también imprevistos que son los pinchazos. Debemos de seguir una serie de pasos, debemos de comunicar el accidente, debemos de retirar el objeto con el que nos hemos pinchado, colocar la herida bajo agua sin frotar dejando que corra la sangre, debemos de desinfectar la herida con clorexidrina o con algún tipo de antiséptico y por último debemos de tapar la herida con un apósito que es resistente al agua. Y esta ha sido la explicación de nuestro trabajo.